Hola queridos seguidores. Hoy veremos una entrevista con Engin Agurek. Sé que eres de Ankara. ¿Extrañaste Ankara o eres de Estambul ahora? Soy de Ankara. Me encanta Estambul, mi estrecha familia está en Ankara. Nací y crecí en Ankara. Tengo una conexión más con Ankara. Como un sentido de pertenencia. Pero si dices vivo en Ankara, no viviré muy duro. ¿Cuántos hermanos? Tengo un hermano. Él es el banquero. Mago. ¿Cómo están tus padres? ¿No te dieron consejos para elegir otra profesión mientras participabas en el concurso Estrellas de Turquía? Mi padre es un funcionario jubilado. Mamá y papá nos dejan la elección a nosotros. Confiaron en mí, gracias. Fue muy difícil en nuestro tiempo. No hubo tal competencia ni tal ejemplo. Solo había Popstar. Cuando entré en la competencia, estaba un poco indeciso al respecto. Había incertidumbre. Tenía la percepción de que la serie que estabas jugando sería a largo plazo. La última serie de Narrow, Tillie, duró poco. ¿A qué atribuyes esto? Duró 13 episodios. Entras en todo por la fe. Pero al público puede no gustarle la historia. Puede que no hayas contado la historia correcta. Esa es la naturaleza de este negocio. Cuando vas a las empresas más exitosas y les preguntas hoy, no puedo decir con certeza por qué tienen éxito. No se puede decir con seguridad cuando hayamos terminado. Porque tuvo éxito Black Money Love. Creo que la policía tuvo mucho éxito. Y la historia de amor es muy fuerte. Pero no se puede contar una serie con una sola historia de amor. La historia debe ser fuerte también. Entonces, ¿cuál fue el motivo de ¿qué le pasa a Fatmagul? Era una historia muy universal. Esta fue una historia arriesgada que podría ser encontrada por audiencias de todo el mundo. Pero creo que lo explicamos muy bien. Fue perfecto y tal como debe ser. Ojalá se pudiera contar una historia como esta ahora mismo. Veo la falta de tales historias en la pantalla. ¿Qué haces estos días? Es una película en este momento. Estamos contentos con eso. Parece que también vamos a hacer algo para la televisión. No hay trabajo concreto y por aclarar en este momento, creo que se aclarará en septiembre, aunque por poco. Cuando fui a Barcelona, ¿qué le pasa a Fatmagul? Yo lo vi. Mientras navega por los canales. También tiene una gran base de fans en América Latina. ¿Cómo te sientes cuando lo ves? Estoy muy orgulloso. España es muy importante. Porque no podía ir tan lejos. Creo que es un gran éxito que se publique ahí. ¿Qué le pasa a Fatmagul? Es una serie de éxitos en todos los países donde se ha servido. Quizá otras series de televisión entren en España o Latinoamérica por la forma en que abrió. ¿A quién atribuye su popularidad en América Latina? Deberías preguntarles. Es muy difícil para mí decidir por mí mismo. En el pasado, personas de la misma geografía estaban mirando y pude entender esto hasta cierto punto. Pero es una situación sociológica que personas de diferentes geografías vean series de televisión turcas. Quiero que alguien escriba una tesis o investigue sobre ella. Por supuesto que hay una cosa en común. Puede que recuerdes que los jugadores mediterráneos han sido populares en Estados Unidos durante un tiempo. Creo que se trata de sentimientos y calidez. Creo que la forma en que mostramos nuestras emociones funciona bien para ellos. No eres para las redes sociales, no sales de noche, tus historias de amor no se escriben muy a menudo. Por lo tanto, existe la percepción de que vives una vida cerrada. No estoy de humor. Creo que vivo mi vida de la manera más externa posible. Si no hubiera hecho eso, tal vez hubiera pasado lo mismo. Hago esto y no tengo que construir mi vida de esa manera. ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Qué haces más? Tengo una vida en el lado de Anatolia. Estoy sobre todo allí. Mis amigos y mi familia también están ahí. No iré a Europa a menos que tenga un trabajo. Cuando no estoy trabajando, hago cosas que no puedo hacer por falta de tiempo. ¿Quiénes son tus amigos cercanos? Tengo amigos actores, tengo amigos del barrio o de Ankara. También me gusta pasar tiempo conmigo mismo. Me gusta ir a lugares y leer libros. ¿Cansado de los papeles? Gracias a Dios no fue así. Esta es en realidad la razón de los intervalos de espera que parece que estamos examinando de cerca. Estar en el mismo trabajo sin aburrirse. Si no te gusta el papel que interpretas, puedes aburrirte. Tienes muchos fans árabes. ¿Has visitado países árabes? Muchos actores famosos ganan dinero con las invitaciones a las que asisten. Yo no fui. Le preguntará a mi gerente, no a mí. Así que no pude encontrar el proyecto correcto ahí. Como turista, no fui a esa zona. Porque seguirá siendo un trabajo para mí.
Me gusta viajar un poco menos planificado. De repente escribí y leí el último 1.5. Quería parar y escribir por un tiempo. Esto también ha sido bueno para mí. Tal vez me escape a algún lado después de que salga la película. Dijiste estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Tengo historias. Tenemos una revista llamada Después de tu cabeza. Sale cada 2 meses. Me interesa mucho su contenido y aquí es donde se publican mis relatos de ficción. También hacemos envíos al extranjero, hay muchos que lo quieren. Eso realmente me haría feliz. La gente traduce y lee en diferentes idiomas. Esto es algo muy valioso. Las historias son muy diferentes. ¿Puedes escribir un guión también? Espero hacer algo en el futuro. ¿Sueñas con dirigir? En realidad, lo hay. Porque cuando empiezas a escribir, te das cuenta de que tienes que dibujar lo que sea que tengas en mente. ¿Dónde ves a Engin dentro de 10 años? Por ejemplo, como escritor, como director o como actor. Juega en el centro. Me encanta actuar y siempre he soñado con ello. Pero también quiero contar las historias acumuladas. Puede hacer proyectos conjuntos en el extranjero. Durante 10 años, siempre me he centrado en el negocio de la televisión. Creo que necesito concentrarme más en la película. Hice 3 películas más. Pueden existir en salas de cine con diferentes películas. ¿Cuál de tus obras te gustó más? Dije que todos son mis hijos, risas. Si yo fuera una nube fue mi primer papel principal. Escrito por Meral está bien. La hermana Meral también es una persona muy valiosa para mí. Que Dios tenga misericordia de él. Yo sería una nube. Para mí, estaría en un lugar completamente diferente. Lo que le pasó a Fatmagul, dijo, se ha convertido en una profesión privada. El proceso se inició en el extranjero. Black Money Love también continuó este proceso. Fue un trabajo muy especial. Fui nominado a un Emmy con él, obtuve un premio de Seúl. Signo de interrogación abierta. Black Money Love, ¿qué le pasa a Fatmagul? Como pregunta para tu hijo o hija. Los mellizos y yo nos queremos mucho. Tubagu y Justuno Berensat. Ambos son muy buenos. Los actores que trabajan están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, ¿no estás cansado de tener cuidado? No hagas esto. Muy agradable. ¿Pero estamos haciendo esto? ¿No es esa la verdadera razón para ser amado? Porque la gente actúa para ser feliz. Este es en realidad el punto de partida. Cuando una niña o un niño de 13 o 14 años dice quiero ser actor, la emoción básica es en realidad el sentimiento de ser amado y aprobado. Por eso los actores parecen un poco niños. ¿Tienes a alguien en tu vida que aprobarías? No ahora. Si lo es si me preguntas, te lo digo. Yo no miento. Si tienes a alguien en tu vida, es vergonzoso e irrespetuoso mentir sobre ellos. Pero no iría a ti y te diría: hermano, tengo novia. Turquía tiene un grave problema de violencia. ¿Qué dices acerca de esto? No creo que haya una criatura en el mundo que no acepte esta cosa horrible o afirme que es repugnante. Como actor, la imagen que surgió hoy me inquieta, por supuesto. Pero la gente también lo cuestiona. ¿Él siempre estuvo ahí? Cady puede haber crecido con la vida moderna. ¿Los medios nos hicieron escucharlos? Estoy tratando de entender esto. Hubo estos problemas de intimidación hace 30 o 40 años. No sé si fue estrecho, oculto, continuó como un trauma humano. De repente podemos entender mejor este problema a la edad de 20 años. Tal vez lo fue, pero no se informó. Las herramientas de la era moderna podrían haber sido efectivas en su surgimiento. Podemos continuar. Alguien hizo una publicación en Twitter y todos podemos seguir ese evento. ¿Deporte falso? El cuello es demasiado largo. ¿Has jugado baloncesto en el pasado? Sí, voy al gimnasio. Tengo 1,90 años, pero no he jugado baloncesto profesional. Estábamos jugando en el barrio. Queridos amigos que muestran amor por Engin Aglurek, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.